Hola, estimados estudiantes. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de la hora que vean este video. En este video voy a dar una rápida explicación de lo que es la práctica número 6. En la práctica número 6 versa sobre la variabilidad biológica utilizando curvas dosis-respuesta cuantal. ¿Qué es una curva dosis-respuesta cuantal? Es una curva en la cual se mide efecto de todo o nada. ¿A qué nos referimos cuando medimos un efecto de todo o nada? Si se presenta o no se presenta un efecto. Por ejemplo, si tenemos un antitusivo, no podemos medir la cantidad que disminuye la tos de manera directa, pero podemos medirlo en una población. Supongamos que tenemos un grupo de voluntarios que tienen tos, de pacientes voluntarios, y les estamos dando un fármaco novedoso, un fármaco de reciente descubrimiento. Entonces lo que podemos medir es si tienen o no tos. Eso es un ejemplo de todo o nada. Supongamos que tenemos nuestros pacientes que le empezamos a dar diferentes dosis. Tenemos un grupo de pacientes, supongamos que dividimos un grupo de 10 pacientes y vemos que cantidad en la dosis más baja, qué porcentaje de pacientes ya no presentan tos. Entonces vamos a ver que muy poquitos dejan de presentar tos. Aumentamos la dosis, más pacientes dejan de tener tos. Seguimos aumentando la dosis, más pacientes dejan de tener tos y conforme vamos a aumentar hasta que llegamos al 100% de los pacientes. Entonces tenemos una curvita así. Esta curvita, ¿qué pasa? Ya ven que a los farmacólogos nos encanta transformar las cosas y habitualmente lo graficamos con el logaritmo de la dosis. Cuando graficamos con el logaritmo de la dosis y lo graficamos contra el porcentaje de disminución de tos, entonces vamos a obtener una curva sigmoide. La curva sigmoide tiene todas las características que ya hemos visto. Esta curva sigmoide tiene una dosis efectiva 50 y obviamente va a tener una dosis máxima, una dosis mínima. La medida de dosis efectiva 50 nos sirve para ver la efectividad, nos sirve para ver la potencia, acuérdense, potencia de un fármaco en una población, ¿sí? Ahora, hay otros efectos tipo todo o nada que se pueden medir, por ejemplo, la letalidad. Obviamente, un paciente está o vivo o muerto, no puede estar en diferentes estados, en diferentes grados de letalidad. Lo que sí podemos hacer es en una población ver qué porcentaje de la población llega a tener este tipo de efectos. Así se evalúa la toxicidad de los compuestos. Se hacen ensayos masivos en cantidades relativamente grandes de animales de experimentación, por ejemplo ratitas, en donde estas ratitas son expuestas en grupos, en lotes, a diferentes dosis. Entonces estas ratitas van a presentar, se les dan habitualmente dosis grandes, entonces estas ratitas van a empezar a las dosis más grandes, van a morir, se espera que mueran la mayoría, mientras que a dosis pequeñas mueran pocas. Y vamos a obtener una curva de este tipo, en donde en vez de E50, de dosis efectiva 50, vamos a tener dosis letal 50. Bien. La dosis letal 50 nos dice qué tan venenoso es algo. Les voy a mostrar otro ejemplo. Este ejemplo es un ejemplo que pueden encontrar en Katsung. Aquí supongamos que tenemos un grupo de pacientes con epilepsia. Y se les da diferentes dosis de un fármaco. Un fármaco
cuyas concentraciones empiezan bajitas, y van subiendo. Tenemos diferentes grupos con diferentes cantidades de personas. Habitualmente son estos tipos de ensayos, ya son clínicos, se hacen habitualmente ya en pacientes. Entonces esto ya sería fase 2, en donde ya estamos viendo el efecto terapéutico en pacientes, ¿sí? Entonces tenemos grupos a los cuales se les da una dosis, tenemos otro grupo que se le da otra dosis, otro grupo que se le da otra dosis, otro grupo que se le da otra dosis y otro grupo que se le da otra dosis, dosis ascendentes. Entonces, la recurrencia de las de los la ocurrencia de las convulsiones tiene que ser mínima en las dosis más altas. Entonces, este sería el máximo de inhibición de las convulsiones. Entonces, este sería el máximo de inhibición de convulsiones. De las convulsiones. A menor dosis, pues va a ser, se van a presentar con mayor ocurrencia, con mayor frecuencia las convulsiones. Pero conforme a los diferentes grupos, al siguiente grupo que se le administró más cantidad, entonces la ocurrencia de las convulsiones va a bajar, se van a inhibir más las convulsiones, siguen inhibiendo las convulsiones, inhiben convulsiones, conforme va aumentando la dosis. Recuerden, esto es en grupos. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si se le sigue aumentando esta dosis a los pacientes? Vamos a empezar a encontrar efectos adversos. Este ejemplo que viene aquí en el libro pone la dosis letal 50. Quizá aquí lo pusieron en inglés, en español sería DL50. Entonces, conforme va aumentando la dosis, pues el porcentaje de individuos de nuestros grupos de experimentación que fallecen va a ir aumentando. ¿Sí? Eso no se desea, obviamente, pero nos sirve para tener una medida de este efecto. ¿Qué significan estas montañitas, estos dos gráficos que están aquí? Estos dos gráficos, como pueden ver, representan estos bloquecitos. Estos bloquecitos son la diferencia de individuos que han tenido, en este caso, inhibición de la convulsión. ¿Qué pasa si los agrupamos así? Dejamos caer este acá, 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 este acá. Y unimos los puntos. Vamos a obtener una distribución probabilística. Esta distribución probabilística es una distribución tipo normal, en donde la parte más alta de la curva es un promedio. Y este promedio es en donde hay mayor probabilidad de que el paciente tenga inhibición de las convulsiones, donde hay mayor probabilidad de que se presente el efecto. ¿Sí? Ok, ahora, y esto coincide con la dosis efectiva 50. Ahora, en el caso de grupos que están experimentando fallecimientos, entonces ocurre algo parecido. Esta curvita que tenemos aquí, que viene de estos cuadritos que tenemos aquí, que es la diferencia de individuos que han presentado el efecto, que acumulamos aquí. Entonces este promedio, en el caso del efecto letal, este promedio representa la dosis letal 50. Bien, ok. Así se han medido diferentes dosis letales de muchos compuestos. Por ejemplo, encontramos el de la sacarosa, tiene
300 miligramos por kilogramo, perdón, 30.000 miligramos por kilogramo de peso. El etanol, 7.000 miligramos por kilogramo de peso. El hidróxido de aluminio, más de 5.000 miligramos por kilogramo de peso. La fructosa, que es ligeramente tóxica, tiene 4.000 miligramos, o sea, 4 gramos por kilogramo. O sea, una persona que pesa 100 kilos, ¿cuánto tendría que tomarse? Bastantito. El eugenol, que es un plaguicida, es el aceite de clavo, 2.700. El extracto de vainilla, la vainillina, tiene un dosis letal 50 de 1.600. Y así nos vamos. Por ejemplo, vemos aquí el DDT, tiene 100 miligramos por kilogramo de peso y se considera moderadamente tóxico. Y así vamos llegando a los más tóxicos, por ejemplo las aflatoxinas, que vienen de hongos de la tierra, tienen 5 miligramos por kilogramo. El cianuro de hidrógeno tiene 4 miligramos por kilogramo. La toxina botulínica es una de las sustancias más tóxicas que se conoce en este planeta, entonces es de 1 microgramo por kilogramo, 0.001 miligramo por kilogramo. Muy bien. Entonces, así se pueden obtener diferentes dosis efectivas en poblaciones, o se pueden obtener dosis letales en poblaciones para ciertos fármacos, ciertos compuestos, ciertos materiales. Bien. Vamos a utilizar en esta práctica un organismo, un modelo, que es la Artemia salina. La Artemia salina es un camaroncito que se conoce como camarón de salmuera. Artemia salina es el nombre científico. Es un crustáceo, es un camarón que se distribuye por todo el planeta y por eso se dice que es un ser cosmopolita, ¿no? La Artemia salina tiene la característica de producir una forma de vida que se llama criptobiosis. La criptobiosis es cuando produce una forma de resistencia extrema. ¿Qué me refiero a una forma de resistencia extrema? Produce quistes en donde va una larva y este quiste es resistente al calor, es resistente a la sequedad y es resistente a la alta salinidad. Cuando este quiste se conocen como ovoquistes. Cuando estos ovoquistes se tratan con agua, se empiezan a hidratar. Cuando se hidratan, el ser que está dentro comienza a crecer. Este eclosiona en una larva, en un estado larvario que se llama nauplio. Los nauplios son las larvas de los camarones, de los crustáceos. Conforme va creciendo, llega a juveniles y a la edad adulta. Aquí les muestro el ciclo de vida de estos camaroncitos de la Artemia salina. Tenemos el quiste deshidratado, eclosiona, genera nauplios, metanauplios, juveniles, y conforme van creciendo existen estas poblaciones partogenéticas que pueden producir nauplios directamente, o poblaciones que tienen hembras y machos. Este es el macho, esta es la hembra, que pueden producir estos ovoquistes. Entonces estos ovoquistes son los que llevan este estilo de vida que se conoce como criptobiosis. Pueden resistir mucho tiempo deshidratados, estamos hablando de meses deshidratados, así como congelados en el tiempo, sin que las condiciones ambientales les hagan algún efecto importante. Cuando llueve, se empiezan a hidratar y entonces eclosionan. Muy bien. Materiales. Vamos a necesitar 2 cepas diferentes de Artemia salina. Aquí muestro de Salt Lake City y de Guangzhou, China.
cajas de Petri. Vamos a utilizar ketamina. Ketamina 10 gramos por 100 mililitros o 1000 miligramos por litro. Solución salina es agua salada artificial hecha con sal de mar al 9%. Una caja de cultivo de 95 pozos. Vamos a necesitar una pipeta y sus puntas que muestro aquí. Están puntitas. Muy bien. Vamos a utilizar las cajas de Petri. Sacamos la caja de Petri. Me cuesta algo de trabajo sacar la caja de Petri. Listo. Saco 2 cajitas de Petri. Y en estas cajitas de Petri vamos a colocar la solución salina de agua de mar al 0.9%. Esta solución de agua salada es para que eclosionen las artemias, los ovoquistes de artemia. Ya pusimos la agüita salada, el agua salada. Ahora vamos a colocar un par de cucharaditas, un par de espátulas de ovoquistes secos de artemia. Ahí están, ahí va una, ahí va otra. Y hay que procurar que sea una buena cantidad de ovoquistes para asegurarnos que tenemos bastante número de artemias. Ahora va la otra cepa. Listo, tapamos ambas, rotulamos, identificamos bien. Una vez identificadas, las podemos almacenar. ¿Por qué? Porque es necesario dejarlas incubando a 30 grados centígrados durante 24 horas. Entonces ahí ya rotulé las artemias chinas. Y ahora vamos a rotular las artemias de Salt Lake City. Salt Lake le puse. Bueno, ya están y las vamos a llevar a la incubadora. Y se van a quedar incubando durante 24 horas. 24 horas lo suficiente para que los ovoquistes viables eclosionen. La dejamos 24 horas. Mientras que ya en lo que eclosionan vamos a preparar las diferentes diluciones de ketamina. Sacamos la ketamina, esa ketamina ya viene diluida 1 a 1000. Esas diluciones se pueden preparar conforme al manual. Ahí trae la cantidad de solución salina y de ketamina que se requiere utilizar. Entonces en diferentes tubitos pues pongo la cantidad requerida de solución salina, de agua de mar artificial. Continúo poniéndola y vamos a adelantarnos un poquito. Entonces en total debemos de tener 6 concentraciones al menos.
Ahora vamos a hacer nuestras diluciones de ketamina. Partimos de la concentración que llamamos stock, una concentración principal, y vamos haciendo diluciones en los diferentes tubitos. Vamos. Después de estos tubitos, obviamente hay que rotularlos. Vamos haciendo en cámara rápida. Y va el último tubo. Listo, ya tenemos nuestras diferentes diluciones de ketamina que vamos a aplicar a nuestros nauplios. Una vez que ya pasaron estas 24 horas, sacamos a los nauplios, verificamos que hayan eclosionado. Pueden verificar con lupa o a microscopio. Ahora el siguiente paso es poner una cantidad de nauplios que ya eclosionaron en la caja de 96 pozos. Ahí muestro cómo se ven los nauplios al microscopio. Los nauplios vivos presentan movimiento, los nauplios muertos no. Ahí se ve un nuevo quiste que no eclosionó. Ese nauplio que presenta baja actividad posiblemente esté cercano a morir. La actividad de los nauplios habitualmente es bastante enérgica. Bueno, entonces se toman 0.2 mililitros, verificando, procurando que vaya una cantidad entre 15 y 30 nauplios. Necesitamos al menos 42 pozos. Hay que repartir esos nauplios en 42 pozos. Y para la otra cepa va a ser lo mismo. Ese residuo de color café son las cáscaras de los ovoquistes y los ovoquistes que no eclosionaron. En la otra cepa se ve un poco más raro, formaron como acúmulos, pero sí se alcanzaban a ver las artemias. Y también la repartimos en 42 pozos en el otro lado de la placa de 96. Ya que lo hicimos, cerramos y vamos a identificar qué es cada cosa. Cerramos y marcamos. Identificamos de qué lado hay que cepa. Preferentemente pues con líneas, y hay que ponerle el nombre de la cepa. Ahí le puse cepa china y cepa de Salt Lake City. Entonces el siguiente paso, vamos a identificar cuáles son las concentraciones, cuáles son los pozos a los que vamos a añadir ketamina y a qué concentraciones. Y vamos a hacerlo a nauplios con edad de 1 día, de 3 días y de 5 días por duplicado. Entonces aquí voy a colocar las soluciones de ketamina, 20 microlitros, 0.02 mililitros por duplicado. Primero la concentración más alta, luego la más baja, y así hasta terminar con la concentración más baja de todas. Por duplicado, 1, 2. Ahora las de la otra cepa, 1, 2.
la siguiente concentración, 1, 2 por duplicado para día 1, 1, 2 para el día 1 de la otra cepa, y así nos vamos hasta terminar todas las concentraciones. Continuamos. Todas las concentraciones. Muy bien. Es importante no poner añadir ketamina en otros pozos porque no queremos sesgar los resultados. En este instante únicamente ponérselo a los que marcamos como día 1, que son los nauplios que tienen un día de edad. Y ahí terminamos. Última concentración. Vamos a llevarla a la incubadora a que reposen los nauplios y vamos a dejarlos expuestos a la ketamina durante 24 horas. Al día siguiente vamos a hacer el conteo de nauplios vivos y nauplios muertos. Ahí está, ya fue el día siguiente, 24 horas después. Este conteo se puede utilizar con un microscopio invertido, un microscopio de conteo de colonias, o inclusive con una lupa. Una lupa de 4 aumentos es suficiente. El proceso de conteo es un poco complicado porque los nauplios vivos son bastante activos. A veces hay un truco de apagar la luz y poner una lámpara y eso los atrae. Entonces así podemos contar más fácilmente los nauplios vivos. Los nauplios vivos, como ya les había comentado, presentan un movimiento bastante enérgico, son bastante vivarachos, mientras que los nauplios muertos no presentan movilidad. Recuerden guardar la placa de 96 pozos en la incubadora. El día 3, aquí ya estoy marcando los pozos que ya se leyeron, donde ya se contabilizaron los nauplios vivos y los nauplios muertos, y procedo a colocar ahora las diferentes diluciones de ketamina a los nauplios que llevan 3 días de vida. Mismo procedimiento, comenzamos con las diferentes diluciones por duplicado. Ahí va 1, ahí va 2 para una cepa, 1 y 2 para la otra cepa, va otra concentración, 1, 2 para la otra cepa, y así hasta que terminamos. Y los vamos a llevar a la incubadora a reposar durante 24 horas. Es importante mantener siempre las mismas condiciones de iluminación. Yo recomiendo utilizar oscuridad, sin embargo, si se tiene laboratorios donde la iluminación es constante, se puede utilizar eso. ¿Por qué? Porque las artemias también responden a ciclos circadianos, entonces si las guardamos en ciclos en luz natural, entonces van a tener variaciones. Eso va a introducir una variación extra en el experimento. Entonces al día 4 vamos a contar las artemias, los nauplios de artemia que mató la ketamina. Y una vez que se contaron,
guardar la cajita en la incubadora. Ahí estoy marcando los que ya están contados. Para una cepa y también para la otra cepa se hace lo mismo. Y ahora le toca a los nauplios de 5 días de edad. Se añaden las diferentes diluciones. Por duplicado. Y seguimos el mismo procedimiento, cerramos la tapa y los vamos a dejar en la incubadora. ...24 horas después... bueno, ahí les ofrezco un paneo del techo de la biblioteca. 24 horas después las llevamos al microscopio para el conteo. Ya las artemias restantes se pueden utilizar como mascotas. Si conocen, a lo mejor han escuchado hablar de los sea monkeys, de los monitos del mar. Son mascotas, inclusive se pueden reproducir en diferentes acuarios. Pueden comprar, pueden conseguir su alimento. El alimento de estas artemias es alga espirulina. Si no, el procedimiento más humanitario para eutanasiarlas, para hacerles eutanasia, es añadiendo alcohol a la placa de 96 pozos. Bueno, los datos obtenidos se los daré en una hoja de Excel. Bueno, ya con los datos obtenidos hay que procesarlos. En esta hoja de Excel yo les facilito los datos que se obtuvieron. Miren, les facilito dos tablas, donde la primera tabla tenemos a la cepa de Artemia salina de Salt Lake City y la segunda tabla tenemos la Artemia salina de Guangzhou, China. Esta tabla engloba a los nauplios muertos, el conteo de nauplios muertos y el conteo de nauplios vivos. A un día de edad, a 3 días de edad y a 5 días de edad. Aquí también también muestro las concentraciones de ketamina a las que fueron expuestos. Bien, entonces el trabajo que van a tener ustedes es el de, número 1, obtener el porcentaje de mortalidad. ¿Cómo lo obtenemos? Si bien recuerdan, si bien checan la formulita de su manual, nos dice que es la división de los números de nauplios vivos entre el total de nauplios que estuvieron, o sea, la suma de nauplios muertos más la cantidad de nauplios vivos. Todo esto se tiene que multiplicar por 100. Ahí está. Copiamos y pegamos para que esto sea más rápido. Ahí está. Entonces la réplica 1 es esta, la réplica 2 es esta, y hay que obtener el promedio del día 1 de los nauplios de un día de edad. ¿Cómo se obtiene? Es igual a promedio, doble clic, seleccionamos estos
y ahí está, tenemos el promedio. Listo. No me gustan tantos ceros, entonces disminuimos los ceros. Este es el porcentaje promedio de muerte para la concentración de 0.5, la concentración de 1, la concentración de 2.5, de 5, de 10 y la concentración de 25. Ahora vamos a hacer lo mismo para las del día 3, para las que tienen 3 días de edad. Entonces la réplica 1, vamos. Lo más fácil es mover las casillitas a nuestra conveniencia y arrastrar. Ahí está. Y ahora para acá. Ahí está. Esta va a ser la réplica 2. Y ahora vamos a copiar y pegar la fórmula de los que tienen 3 días de edad. Bien, vamos a hacer lo mismo para los que tienen 5 días de edad. Movemos tantito esto. Esto se puede hacer con el teclado, pero es más fácil con el ratón. Ahí está. Y ahora bajamos y para acá. Y esta es la réplica 2 del día 5 de los núcleos de 5 días de edad. Aquí están. Ya tenemos los promedios de la mortalidad de los núcleos de diferentes edades. Vamos a marcarlas con un grisecito. Hay que hacer lo mismo para los de la otra cepa. Bien. Ahora, la siguiente hoja, la siguiente pestaña es una calculadora de dosis letal 50 o concentración letal 50. Bueno, vamos a copiar el primer promedio y vamos a la siguiente hoja. Aquí tenemos las concentraciones, su transformación al logaritmo para el día 1, 3 y 5. Aquí vamos a pegar los valores que obtuvimos en la hoja anterior. Aquí tenemos el promedio y aquí tenemos una columna que se llama PROBIT. El PROBIT es una transformación que va a ayudar a hacer lineal esta curva dosis-respuesta, pero no sirve en todo el intervalo, únicamente sirve en la parte donde está la pendiente. Entonces, cuando no entiende la transformación PROBIT los valores, o no están en la parte que es la pendiente de la curva sigmoidal, entonces nos da valores extraños. Aquí nos pone como num. Simplemente vamos a borrarlos. ¿Bien? ¿Qué vemos aquí? Ahorita ya apareció en este gráfico azul una curva sigmoide. Esta curva sigmoide pues es ya una curva dosis respuesta cuantal, una curva concentración respuesta cuantal, y con esta ya se puede determinar la concentración letal 50. Con la transformación de PROBIT, si se dan cuenta, esta parte la volvió lineal y donde es 5 es el logaritmo de la concentración. Si le sacamos antilogaritmo, nos va a dar este valor. Aquí está, ¿no? Estamos sacando antilogaritmo a los valores de esta ecuación. En este gráfico, como pueden ver, tengo una gráfica de curva de campana, tipo campana gaussiana, en donde la concentración letal 50 para la mayoría está aquí. Esta es una distribución de probabilidad. La probabilidad de que se muera casi el 50% a esta concentración es la concentración letal 50. ¿Sí? Ok, vamos a hacer un rápido ejercicio. Fíjense, 0 es el logaritmo de 1. Entonces, la probabilidad de que un nauplío de un día de edad sufra muerte por la ketamina es de
0.2, o sea, tiene un 20% de probabilidades de morir. ¿Sí? Vamos a hacer lo mismo con los otros datos. Para el día 3, copiamos, control C, y pegamos como valor. Nos vuelve a aparecer este que dice num, lo borramos. ¿Qué vemos aquí? Que a los nauplios de 3 días de edad la concentración letal 50 aumentó. O sea, se requiere más ketamina para producir el efecto de muerte en un 50%. Entonces, vemos nuestra grafiquita de probabilidad. Vemos que la probabilidad, por ejemplo, tomando el mismo punto de referencia de 1 miligramo por litro, la probabilidad de que un nauplio de 3 días de edad muera con la concentración de 1 miligramo por litro es cercana al 10%, a una probabilidad de 0.11. Continuamos. Aquí ya obtuvimos las concentraciones letales 50 y sí podemos ver que va aumentando. Vamos a hacer lo mismo para la de 5 días, los nauplios de 5 días. Pegamos los valores, ahí está, y eliminamos los que dicen num. ¿Qué vemos? Aumenta bastante la concentración letal 50, se ve reflejado en la curva sigmoide de concentración respuesta, y la probabilidad también se desplaza. Podemos ver que la concentración anda en 5 miligramos por litro y haciendo nuestro mismo ejercicio, ¿cuál es la probabilidad de que un nauplio de 5 días de nacido muera con una concentración de 1 miligramo por litro? Es prácticamente 0. Entonces va aumentando conforme la edad de los nauplios. Ahora, ya que tienen esto para ambas cepas, van a construir un gráfico de barras que está en esta hoja. Van a ir alimentando estos valores. 1.46, seguimos, 2.26, 26 y 5.05. Y van a hacer lo mismo para los valores que hayan obtenido de la otra cepa. Entonces su tarea va a ser la de comparar y discutir por qué van cambiando los valores conforme al día de nacido, conforme a la edad. Y para comparar entre cepas van a utilizar este gráfico de barras en donde ustedes van a discutir por qué uno es mayor que otro. O sea, cuál es la diferencia entre cepas y cuál es la diferencia por edades. Pues bueno, los dejo, compañeros. Muchas gracias por su amable y querida atención. Hasta luego.